Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo ha seguido su miércoles 7 de noviembre del 2018? Esperando que estén muy bien, esperando que hayan visto mis otros videos, si no, invitándolas cordialmente para que vayan a mi lista de videos, porque lo más importante, el arma más importante que podemos tener todos los mexicanos y las mexicanas es realmente estar bien informados, y eso es precisamente lo que yo siempre he hecho en todos mis videos. No he venido a hacer mi canal para engañar a nadie, ni para inventar cosas, ni para hacer fantasías. Siempre verifico, por lo menos en dos medios que yo sé que son muy honestos, donde si aparece la misma nota es porque es algo que realmente sí está ocurriendo, sí es verdad, y para mí eso es muy importante, mandándoles a todas y a todos un saludo fraterno. Fíjense que en mi video pasado, en donde dije reaparece el titiritero, como realmente se ha denominado y se ha descubierto, precisamente Carlos Salinas de Gortari, que estudió en Harvard, y Harvard pues ha funcionado como un arma para amaestrar a todos esos políticos en México y muy probablemente en otros países, para precisamente saber cómo manejar la corrupción, la impunidad, doblarle las manitas a los gobiernos estadounidenses que adquieran esa ideología, que sí es muy posible y es un hecho que puede suceder. No estoy exagerando. Y debido al video que hice anteriormente de que reapareció el titiritero, precisamente vamos a volver a traer rápidamente, les traigo una explicación muy rápida que además en sus conceptos, en lo que sale a decir, también está muy equivocado, en lo que demuestra que es su ignorancia, en lo que demuestra el campeón es Vicente Fox, pero los demás expresidentes, el actual y los anteriores, han demostrado que realmente no viven para realmente estar bien informados. Esa manera torcida de ser, esa deshonestidad, el hecho de que una persona crea que puede vivir en los engaños, si alguna vez en el México de ayer pudieron abusar y usar eso, precisamente ese México ya no existe. Precisamente el México que nosotros elegimos de la verdadera democracia el 1 de julio, precisamente a ese gobierno que lo hemos visto trabajando tanto desde el 2 de julio del 2018, precisamente un gobierno que realmente va a ser correcto, que realmente necesitamos, que realmente ya comenzó a hacer muchas cosas que son muy importantes y que además continuaré diciendo a continuación. Como dijo Salinas de Gortari el día de ayer, vivimos en un momento maquiavélico y México está en riesgo, dice Salinas. Fíjense nada más hasta qué punto puede llegar el egoísmo y la avaricia mental de una persona, porque además está acostumbradísimo el pobre a que todas las cosas él las dirija, pero precisamente México, nosotros los votantes, gente que sí queremos a nuestro país, quitamos de las garras de y de su prianismo a un país que realmente, siendo potencia, realmente que fabrica tanto dinero por todas las cosas tan buenas que tenemos, y que además estos gobiernos, hay que apuntarlo, llegó a infectar a tantas personas comunes en nuestro país, precisamente con tantos engaños, y que así se siguen demostrando en las redes sociales. Realmente para mí es sorprendente que haya mexicanos y mexicanas que no tienen nada que ver con ninguno de estos personajes, ni con sus familias, ni con sus conocidos, ni ninguna de sus actividades, y que se traguen todo lo que salen a decirles. Es realmente así un asunto de estudio, ¿no? De la psicología, inclusive de la psiquiatría, saber por qué personas comunes en México siguen apoyando a este tipo de ideología que le ha hecho tanto daño a un país. Cuando llegue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a ser benéfico para todas y para todos, no únicamente para los que votamos por él. Entonces ahí también se demuestra que unos sí tenemos esa inteligencia, además de inteligencia emocional y madurez para entender, acercarse a nuestro, como ustedes, amigos y amigas que se acercan a mis videos, para resultar siempre lo más honestamente y verazmente informados. Eso es lo más importante, y eso es también una parte que denota el cambio. En el marco de los 500 años de la obra El Príncipe, el exmandatario señaló que muchos gobernantes y políticos han leído esa obra, pero pocos la han entendido. Fíjense qué manera de manipular
Y espérense, porque ahí vean las explicaciones. Hay que recordar quién fue, todo lo que hizo, parte de muchas cosas de lo que hizo, y eso es muy importante tenerlo siempre muy fresco en la memoria. El expresidente Salinas de Gortari subrayó: estamos en un momento maquiavélico porque la República está ante un gran riesgo de renacer o desaparecer. Fíjense nada más qué dramático. Y esa dramatización de decir las cosas siempre va pegado a personas que están acostumbradas a manipular. En el marco de un foro que se realizó en el Instituto Mexicano para la Justicia por el motivo de los 500 años de la primera publicación del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el exmandatario destacó que muchos gobernantes y políticos han leído esta obra, pero pocos la han entendido. Sí, pues todo así, cuando te conviene, cuando eres manipulador, te conviene creer que todo mundo es tonto, ¿no? Además, al dictar su ponencia Realismo e Idealismo Maquiavelo, Salinas de Gortari dijo que he considerado muchas veces que las causas de la buena o la mala fortuna de los hombres residen en su capacidad de acomodarse a los tiempos. En el acto donde estuvieron entre otros Juan Antonio Araujo, presidente de la IMJUS, y el politólogo Mauricio Viroli, el expresidente resaltó que en el contexto de la paradoja está precisamente lo que dice Maquiavelo: un hombre que está acostumbrado a actuar de manera y no cambiar nunca. Cuando estás bien, cuando eres correcto, cuando eres justo, ¿por qué vas a cambiar? Al contrario, si estás actuando mal, si estás siendo una persona muy errónea, si estás cometiendo actos de injusticia, ahí sí es donde esas personas tienen que cambiar. Nunca es tarde, pero estos no tienen remedio. Cuando las circunstancias cambian en el sentido contrario, con su forma de proceder inevitablemente fracasa, concluye Maquiavelo, con las razones por las que no podemos cambiar. Una, no nos hemos de oponer a que lo que nos inclina a nuestra naturaleza. Carácter es destino, decía Heráclito. Si uno ha prosperado bastante con unos métodos indeterminados, es imposible persuadir a los hombres de que les conviene actuar de manera diferente. Fíjense. Y si uno ha prosperado bastante con unos métodos indeterminados, ahí vuelve a asomar entre líneas Salinas de Gortari, precisamente denota ahí su avaricia. Ahora, vamos a recordarle a este Carlos Salinas de Gortari precisamente lo que hizo, ¿no? El expresidente de México, Salinas de Gortari, quien cumplió 70 años el pasado 3 de abril, a lo largo de todos esos años la imagen de este expresidente se han visto envuelta en polémica porque así él atrajo. Sus actos y sus hechos así además lo remarcaron. Con motivo de la celebración de las 7 décadas, el Universal presenta 70 datos y mitos sobre la vida de Salinas de Gortari. Solamente voy a leer unos pocos porque hay información más importante que comentarles, amigos, amigas, señoras y señores. Salinas y los temblores. Cuando terminó su sexenio, se le asociaba a que cada vez que venía de visita ocurría un temblor de moderada magnitud en el país, y esas son cuestiones que yo me acuerdo y sí son ciertas. El chupacabras, a finales de su sexenio en 1994, el año que nos puso una devaluación también inmensa, se relacionó con la supuesta creación del chupacabras con la razón de aumentar los precios de la canasta básica. Y no solamente eso, los gobiernos prianistas han sido expertos en crear distractores. Una de las cosas que también la han usado como su arma, por ejemplo, también es el fútbol, pero el mito del chupacabras, bueno, ese sí llegó a pasarse realmente de lanza, ¿no? El hermano incómodo Raúl Salinas fue detenido el 28 de febrero de 1995, acusado de ser uno de los autores intelectuales del diputado y secretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu, el fallecido padre de la que ahora es presidenta de ese partido, y que además los rumores dicen, y cuando el río suena es porque agua lleva, que fue Salinas de Gortari. ¿Qué hace Claudia Ruiz Massieu, hija de Francisco Ruiz Massieu, en ese mismo partido? Denotando una vez más que con ese tipo de actos estas personas realmente no tienen integridad. La huelga de hambre. Al día siguiente de que fue detenido su hermano, Salinas de Gortari inició una huelga de hambre en San Bernabé, Monterrey, como protesta de su detención de hermano. La huelga solo dura un día y medio.
el asesinato de Enrique la mañana del 6 de marzo del 2004, el cuerpo de su hermano Enrique Salinas fue encontrado en un auto en Huixquilucan, Estado de México. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Investigado por la Interpol, su hermano Enrique era investigado por la Interpol por el delito de lavado de dinero, política de ficción. En una entrevista con Denise Merker, dijo que todo lo que se dice de él desde 1995, fíjense nada más su mentalidad manipuladora, ¿no? O sea, realmente sacan tantas ideas únicamente para engañar que así como si fuera cascada, fue política ficción. Háganme favor. Su relación con Ahumada se le ha asociado con el empresario Carlos Ahumada, quien vemos ahí encarcelado de barba, quien fue detenido el 30 de marzo del 2009 en La Habana, Cuba, por quebranto patrimonial en el prejuicio del erario de la capital. El pleito con Zedillo, a final de su sexenio, el exmandatario protagonizó una pelea con el entonces presidente Zedillo, su sucesor, debido a la recesión económica que vivía en el país, conocida como el error de diciembre, el efecto tequila. El error de diciembre se conoce a nivel internacional como el efecto tequila, apuntando a Salinas de Gortari y a Zedillo como principales responsables. Niños Salinas acusados de asesinato mientras jugaban a la guerra con un rifle calibre 22. Los niños Raúl y Carlos Salinas de Gortari dispararon a una joven llamada Manuela, que era empleada doméstica de la familia Salinas de Gortari. Su padre, Raúl Salinas Lozano, su padre fue secretario de la Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, ese señor que vemos ahí de traje junto a esa señora, y tantas cosas, ¿no? Adela Noriega, durante su mandato se habló sobre un supuesto vínculo sentimental con la actriz de Televisa, Adela Noriega. ¿Por qué tantas actrices tienen esa necesidad de estar andando con políticos? Y entre más conocidos y mejor sea su cargo, así es. Ahí está el caso de Thalía, por supuesto el de la gaviota, y es una situación que realmente yo no entiendo del ámbito artístico aquí en México. O sea, realmente no, pero pues también avisa, ¿no? Nos abre los ojos para pensar que todas esas personas también les encanta el neoliberalismo, que han servido como armas y que realmente únicamente salen a hacer su trabajo, pero no realmente porque quieran destacar, quieran aportarle algo a la sociedad mexicana. Y así tantas cosas que hizo Salinas de Gortari, sus inicios, secretario de Planación, sus rivales en elecciones, contendió contra Cuauhtémoc Cárdenas, con Manuel Cloutier, que resultó, perdió la vida en un muy sospechoso accidente automovilístico, y Rosario Ibarra por la presidencia. La caída del sistema, lo acusan de haber cometido fraude electoral. La caída del sistema en 1988, en que se señala a Manuel Bartlett, ahora senador del PT, alineado con Morena, Andrés Manuel López Obrador, y Manuel Bartlett ya salió a decir, esto fue a principios de julio, que eso no le correspondía a él y que lo estaban acusando de una manera totalmente injusta. La amistad con Bush, se publica la fotografía de Jeb Bush, hermano del expresidente George W. Bush, hijo, con Carlos Salinas de Gortari en su rancho en Puebla, y tantas cuestiones, el Tratado de Libre Comercio, el magnicidio de Colosio, después del asesinato del candidato del PRI, que tenía una ideología muy parecida a Andrés Manuel López Obrador, o sea, una persona correcta, una persona que iba a acabar con la corrupción, una persona que realmente le iba a funcionar al priismo para realmente sanearse, levantarse, ponerse en el lado bueno de tantos mexicanos y mexicanas. Y fíjense nada más lo que llegaron a hacer. Exactamente, la privatización de la banca, la privatización de Imevisión, que antes se llamaba así TV Azteca, el quinazo a su llegada al poder. Joaquín Hernández García la Quina fue detenido a principios de 1989, acusado de homicidio y acopio de armas. La detención del líder sindical de los trabajadores petroleros mexicanos fue interceptado como el golpe que todo presidente de la República debe dar al legitimarse por su llegada a la presidencia. El villano favorito para muchos se ha convertido en referencia de la corrupción de la clase política. Y únicamente para decirle a Salinas de Gortari rápidamente, trayendo esos datos de lo que ha significado la figura de Salinas de Gortari en este país y todo lo que ha hecho,
que ahí fue donde realmente apretaron el nudo hacia el neoliberalismo, hacia doblarle mucho más las manos en sus intereses egoístas para algunos, sobre todo para él, para salir ganones en tantos negocios que los convirtieron en multimillonarios, y esa es una manera ilegítima, incorrecta de hacerte de dinero. ¿Quién fue Maquiavelo y por qué lo asocian con la maldad? Esto nada más es un mito, porque aquí rápidamente, amigos, amigas, señoras y señores, por si fuera poco, Maquiavelo inaugura el tratamiento intelectual de la política como una ciencia y propaga la idea de que Italia debe constituirse como una nación, para lo cual convendría que los ejércitos dejasen de ser mercenarios y se volvieran profesionales. Ni la noción actual de la patria ni la unidad del gobierno pueden disociarse de este tenaz escribidor, disasociarse, o sea, que no se pueden separar. Lo pintan como malo, lo que poco lo conocen, y usan su nombre como sinónimo de pérfida y de ambición, pero en lo que se ocupaba era, muy por el contrario, en aplacar furias y crueldades que sus contemporáneos consideraban normales. En cuanto al derramamiento de sangre, proponía que las cataratas se redujeran en tenues chorros. Lo más definitorio de la teoría maquiavélica es esto: el usurpador de un Estado debe procurar hacer todas las crueldades de una vez para no tener la necesidad de repetirlas y poder sin ellas asegurarse de los hombres y ganarlos con beneficios. Quien hace otra cosa por timidez y mal consejo necesita estar constantemente con el cuchillo en la mano, y ninguna confianza podría tener en sus subsidios. Maquiavelo, por lo tanto, fue un personaje que no estaba, que no era alguien que actuaba para mal, pero ese nombre, en base a la ignorancia, se ha asociado a hacer cosas malas. Y fíjense cómo también Salinas de Gortari, en su ignorancia, salió a decir esa frase. Mientras tanto, vamos a pasar precisamente a algo que lo titula, es el título de mi video, pero era muy importante venir a aclarar, ¿no? Refrescar esas cosas de lo que ha salido de lo que ha significado Salinas de Gortari para este país. Pero en fin, vamos a pasar estas cosas que sí son buenas, que sí son lo que vale la pena. AMLO presenta iniciativa para mejorar salarios. Vamos a darle una cachetada a la política neoliberal. Andrés Manuel López Obrador presentó ante legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia una iniciativa para mejorar los salarios de los trabajadores mexicanos. De manera específica exigió que en la Constitución haya un renglón que diga: los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Qué excelente noticia, ¿no? En reunión con diputados y senadores, quienes presentaron una agenda legislativa prioritaria del Congreso para el arranque del nuevo gobierno, López Obrador aseguró que los gobiernos neoliberales le quitaron poder adquisitivo al salario, porque durante mucho tiempo los salarios siempre estuvieron por debajo de la inflación. Y apuntó: quiero que cuando menos se ponga un renglón que diga: los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Lo voy a decir porque aquí no nos escuchan, aquí no nos ven. Que entre todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal. López Obrador dijo que un objetivo es que entre todos le den una cachetada con guante blanco a esa política neoliberal. El presidente electo también presentó una propuesta para la abrogación, o sea, para que se elimine de la reforma educativa y la democratización de los sindicatos, para que sean los trabajadores quienes elijan libremente sus representantes a través del voto libre y secreto, porque durante tantos años fueron realmente también manipuladas por mentes avariciosas, mentes egoístas. Además, siguiendo pasando en notas también que son muy buenas, además sabiendo de lo del asunto que elegimos, que el aeropuerto de Santa Lucía sea el que funcione en una ciudad tan grande como la de México, es apenas bueno conocer que va a haber 2 aeropuertos funcionando para esta ciudad, y además apegados a lo que va a ser el aeropuerto de Toluca, que está siendo subusado, recibiendo 700,000 pasajeros al año, y es un aeropuerto que se diseñó para que pueda recibir a 8 millones de pasajeros, recordando que por lo mismo, también por eso se va a hacer lo del tren México-Toluca, algo que el gobierno Peña Nieto
no pudieron realizar porque ellos están más ocupados en hacer saqueos y no en atender al país. Así lo mismo con el estado de emergencia que vive nuestro estado de Nayarit, y en el cual ya también salió y que ya hizo un video antier con respecto a que Andrés Manuel López Obrador ya tiene calculado, porque ahorita está trabajando en el presupuesto del 2019 para que esté muy bien delineado y puedan recibir toda esa ayuda nuestra gente nayarita, a quien también les mando un saludo fraterno y mucha fuerza, hermanos nayaritas. Aquí la cuestión es que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, sostuvo anoche un encuentro en la Ciudad de México con el próximo titular de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, con el fin de abordar de manera se ampliaran y fortalecieran las operaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. Esta es la primera reunión entre ambos, y de ahí el mandatario le reiteró a Jiménez Espirú la posibilidad del crecimiento que tiene el Aeropuerto Internacional de Toluca, pues está concebida como una terminal aérea de primer nivel. Así es, y además esta nota también vuelve a dejar en vergüenza esa marcha fifí que van a realizar el 11 de noviembre esas personas, porque realmente ya Andrés Manuel López Obrador se reunió con los empresarios este lunes, quedaron en muy buenos términos, muchos de los contratos se van a llevar entonces para Santa Lucía, eso es actuar de manera correcta. Entonces esa marcha realmente sale sobrando de personas que además siguen denotando que no viven en una realidad, están realmente encerrados en una burbuja, pobrecitos y pobrecitas. Aquí, además, llegando sobre el asunto que seguimos en la inercia de lo que salió a decir ayer Salinas de Gortari, pues también hay que apuntarle que su entenadito Peña Nieto, por no hacer consultas, Peña heredará 77 conflictos sociales y 33 juicios de amparo, toda vez que México suscribió y ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Cualquier proyecto público o privado que amenace con afectar esas comunidades debe someterse a la consulta entre ellas. Ya suman 77 de los casos en el país en los cuales la falta de este ejercicio al que se encuentra obligado el Estado ha dado lugar a conflictos sociales, así como a 33 juicios de amparo relacionados con megaproyectos, algunos de los cuales han sido cancelados, como la obra en Texcoco, también la obra que se construía en Krill, Chihuahua. La falta de consulta a la comunidad provocó que un aeropuerto se construía en Krill, Chihuahua, fuera suspendido por orden judicial. Ideado durante la administración de César Duarte, el proyecto pretendía imponerse a Repechique, Bocoña, sin tomar en cuenta la opinión de esa localidad poblada por raramuris. Para obras de ese tipo, raramuris es un pueblo, es un grupo indígena allí en Chihuahua. Para obras de este tipo, los gobiernos están obligados a consultar a las comunidades, pues México suscribió y ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asesorados por las organizaciones Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria, los raramuris buscaron el amparo de la justicia constitucional para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Krill. El 23 de noviembre de 2014, el juez octavo de distrito Ignacio Cuenca Zamora ordenó suspender la construcción, juicio de amparo, ya lo hay, 422 diagonal 2014, debido a que se violentaron los derechos fundamentales de la comunidad indígena. Así es, amigos, amigas, señoras y señores, una vez más, pues así, denotando otra vez la cabeza, la mente manipuladora y además ignorante de este señor, que si para eso sirve ganarse tanto dinero ilícitamente, pues realmente qué pena, ¿no? Por parte de Salinas de Gortari, y por el otro lado el gobierno que elegimos de Andrés Manuel López Obrador, que va a iniciar y va a hacer un cambio que realmente va a ser muy benéfico para todos y para todas, atrayendo esto de que va la mejora de salarios y que vamos a dejar de estar siendo ahogados por esos muy malos salarios raquíticos que nos dieron todos los gobiernos prianistas. Esto es realmente de celebrarse, esto es realmente muy importante. Y además recordando, esto es algo que yo voy a querer ir el 1 de diciembre,
aunque no me dejen entrar, voy a ver si puedo recabar, hacerles entrevistas a las personas que ve ahí en la calle, cerca de ahí de Palacio Nacional, cerca del Congreso de la Unión, perdón, cuando Andrés Manuel López Obrador reciba la banda presidencial, que ya es consabido que Muñoz Ledo le va a dar esa banda, no directamente Peña Nieto, pues y está bien, es un acto que tiene congruencia y que tiene sensatez, porque realmente Andrés Manuel López Obrador es una persona totalmente contraria a toda esa idea salinista, a toda esa idea prianista, a toda esa idea liberal, esa situación que nos ha tenido en tan mala situación económica, ¿no? Y de justicia a tantos mexicanos y a tantas mexicanas. Estos son los eventos del AMLO Fest el 1 de diciembre, cuando tome protesta. Esto va a iniciar para que se prevé que AMLO viaje en su automóvil, el Jetta blanco, aunque fuentes del gobierno revelaron que ofrecieron una camioneta o auto descapotable para que haga sus recorridos ese día, pero Andrés Manuel López Obrador rechazó esa propuesta. El festín comenzará con la toma de protesta de López Obrador ante el Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro a las 11 de la mañana. El lugar, ante diputados, senadores e invitados especiales, López Obrador recibirá la banda presidencial en manos de Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez la recibirá de Peña Nieto. Una vez que sea nombrado oficialmente presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje desde la tribuna en San Lázaro. Después de haber tomado la protesta, López Obrador se trasladará a Palacio Nacional, donde a las 14 horas tendrá una comida con jefes de Estado de otros países que hayan acudido al evento, los invitados, y que otros invitados especiales. El encuentro será privado. A partir de las 4 horas, en la Plaza de la Constitución, lo que es el Zócalo, en el centro de la capital del país, tendrá lugar el AMLO Fest del 1 de diciembre, un festival cultural en el que participarán diversos artistas. Ya confirmados está Silvio Rodríguez, Belinda, quien estuvo invitada cuando salió electo Andrés Manuel López Obrador. En un evento se ofrecerá otro mensaje a los mexicanos alrededor de las 5 de la tarde ante los asistentes del evento al Zócalo. Entonces para mí va a ser un día largo, pero un día que gustoso lo voy a hacer, para después, amigos, amigas, señoras y señores, hacerles un video de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Agradeciendo realmente que llegan hasta este punto en el video, agradeciendo siempre sus likes, sus comentarios y sobre todo sus suscripciones, porque gracias a ustedes este canal existe, gracias a cada uno y cada una de ustedes este canal está creciendo. Yo siempre les estaré trayendo la información veraz, verificada, y también poniendo esas cuestiones en cada video que los haga siempre más atractivo para cada uno de ustedes. Mil gracias. Por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.